Listo, que vamos empezando pues porque para respetar el tiempo y ustedes pues muchas gracias por conectarse, espero que estén bien pues en esos momentos, obviamente que uno está al país, pues espero que toda su familia esté bien en la casa. Mm, El día de hoy nos vamos a el seminario, pues la reunión pasada, la sesión pasada, el objetivo de la sesión pasada era que ustedes vieran como que listo, antes de empezar un proyecto de data science como tal, hay que darse un tiempo, pues, no entrar de una, sino pensar las cosas. Ese era como el objetivo principal de la clase pasada. El de esta clase es más como, si bien esta clase, digamos, es más como tirando a la programación en sí, también el objetivo es decirles a ustedes, va, antes de empezar a tirar código como tal, deben pensar muy bien antes de escribir, o sea, lo último que se hace en sí es que el código sea desarrollador, sea científico de datos, sea analizada en lo que sea. Eso viene a ser lo último, que cuando tú te sientas a escribir código como tal es porque ya tienes en la cabeza qué es lo que quieres y cómo lo vas a hacer. Mm, en esa sesión veremos cómo tres cosas, principalmente una es la introducción al paradigma orientado a objetos. Y la otra, la convención en nombres, variables y funciones. Eh, el nombre varía, de nombre de variables, funciones y clases. Y la tercera es las funciones bien escritas. El principio único de única responsabilidad. Ese es un patrón de diseño muy poderoso, muy fundamental y muy poderoso. Y creo que alguna gente se lo pasa como tal. Y no solo científicos de datos, sino de desarrolladores junior, pues, gente en sí que sabe la vida del código como tal. Pasa mucho desde el principio y lo me parece fundamental. Antes que nada, pues yo voy a partir de la base que todos acá ya saben lo básico pues de programar en Python, o sea, las variables, los tipos de datos, las listas, las listas, los diccionarios, los array y de los ciclos, los condicionales, pues, las, la definición de funciones. Yo aparte como que todos saben eso, pues, porque creo que incluso eso era uno de los filtros de esto. Sin embargo, en el transcurso del día le estaremos colgando uno o dos videitos de guía para que ustedes más o menos sepan la parte de la programación y sobre todo intentamos buscar tres videos donde cómo se instala Painter, los diferentes sistemas operativos, ya sea que tenga Windows, que tenga Mac o que tenga o que use Linux, cómo se instala Jupyter y cómo se trabaja en Google Colab, que incluso todos tienen como todos, pues, corren la universidad que está asociada a Google, eh, tienen una forma de abrir un Colab, pues, empecemos, por ejemplo, ¿qué es el paradigma? ¿Qué son los paradigmas de programación? Un paradigma es como se enfrenta a un problema, cómo se ve un problema y la secuencia de pasos a seguir. Esto viene siendo paradigma, un paradigma en general, no solo el paradigma de programación. Ahora, un paradigma de programación pues se refiere a la forma en cómo es que vas a leer e interpretar el problema en código, cómo lo vas a pensar. Digamos que todos los que tenemos en la mente es un paradigma estructurado, pues, que era como una línea atrás de otra, una sentencia atrás de otra. ¿Cuál es el problema de ese paradigma? Que si lo pones a ver cuando se aplica en la vida real en proyectos grandes, terminan en scripts de 100, 200, 300, 1000 líneas, pues,
muy grande, y obviamente eso es completamente, eso no es no es un código mantenible, no es alguien fácil para mantener el código, porque imagínense que le sale un problema, un bug en tal escribe, entonces le toca leer mil a saber en cuál es, y de seguro será la última vez, siempre pasa pues como la última línea. Entonces, el problema del paradigma estructurado también hay hecho paradigmas como el paradigma funcional, que ya lo veremos luego, pues, y es como un poquito más académico, por así decirlo, aunque también tiene aplicaciones, pues de hecho creo que el Twitter funciona, una parte de Twitter funciona con paradigma funcional porque está escrito en escala. Así que para que la programación orientada a objetos, la orientación a objetos es un paradigma de programación. ¿Cómo sale o por qué surge? Cuando uno aborda un problema de programación de hoy en día, lo que uno ve es que hay muchas cosas que se pueden asociar. Por ejemplo, un ejemplo real. Usted está en Amazon viendo que va a comprar y resulta que usted como usuario va a comprar un libro. Entonces, ¿qué hace? Le da a comprar y se asocia a un carrito de compra. Digámoslo así, esas tres cosas. Si vemos, hay quienes entran el libro o lo que sea que vayas a comprar, pues, el carrito de compras y el usuario. O sea, tú, ahí son como esas tres cosas. Y las acciones, bueno, comprar o no comprar, ir al carrito de compras, más o menos como para que lleguen una idea de cuáles son lo que pasa. Entonces, ves, ahí identificamos como tres objetos que son el usuario, el coso que se va a comprar y el carrito de compra. Identificamos esos tres objetos y, y entonces ahí también identificamos como los datos, que son los atributos, o sea, lo que define como tal al objeto, y la funcionalidad, en lo que hace en general, las funciones que hace. Entonces, por ejemplo, el usuario da clic en comprar o no, o sigue avanzando. Esa viene siendo una funcionalidad. Y los datos es todo lo que caracteriza al usuario, el ID del usuario, el nombre del usuario, la dirección, todo ese tipo de datos. El carrito de compras igual, si está vacío o no está vacío. Y entre el carrito de compras, toda la funcionalidad viene siendo como comprar o ver el carrito de compras, agregar otro producto, en fin. Y dentro del producto como tal está, bueno, que es el producto, el ID del producto y el precio, eh, y más o menos. Digamos, la programación, tres pilares fundamentales en la programación orientada a objetos: abstracción, clase y objetos. Hay más, está como el polimorfismo y la herencia, el encapsulamiento, pero pues como no me quería poner, no hay necesidad de ponerse muy teórico en esto, pues porque realmente uno como científico de datos, pues no es que vaya a usar polimorfismo, pues, o herencia, digamos, al menos en un punto inmediato no lo vi como tan necesario. Ahora, ¿por qué me parece importante la abstracción? Y ahí lo quiero asociar un poquito. La gente, no sé si han escuchado como que mucha gente se queda como no, y es que yo no vi muchas cosas de la universidad en que me han servido lo que estoy haciendo y de todo. Yo les voy a hablar desde, sinceramente, yo pienso que una de las mejores cosas que me dio el haber hecho matemáticas y el haber hecho una ciencia como tal, es ese pensamiento abstracto, ese poder de ver las cosas
de ver las cosas de otra manera. Y eso viene siendo como la abstracción. Es fundamental en la programación orientada a objetos. Es saber usted cómo puede identificar, qué identifica esos objetos y cuáles son los atributos y la funcionalidad, los métodos de cada uno de las clases, pues, de los objetos, de las entidades del problema. ¿Qué los caracteriza? ¿Cómo identificarlos? Y todo teniendo en cuenta el problema. Por ejemplo, el problema de limpiar un tweet, como lo veremos más adelante. Si tú vas simplemente a limpiarlo o también vas a hacer una cierta clase de operaciones. Es como muy fundamental en eso. Las clases es como, digamos, una clase es como un plano, es como un plano, es la palabra, es como un plano que tiene ahí un objeto. La clase es como, bueno, está la clase, estos son los métodos, esto es lo que debe tener cada uno de los objetos, los datos, las funcionalidades, es un plano más general. Y un objeto es ya una clase distanciada, como así, o sea, por ejemplo, como lo vemos más, como, venga, acá, por ejemplo, tenemos un Twitter. Ese tweet es que tiene, entonces, ese tweet tiene un mensaje como tal, que es ese mensaje, pues, tiene entonces los likes, el número de likes, el número de retweets y cuántas réplicas tiene. Pues y también tiene entonces el usuario y la fecha en donde fue escrito el idioma, pues tiene varias cosas. Entonces, si nos vamos como tal, por ejemplo, la clase de tweet? La clase de tweet que tiene, esta es una clase. La clase de tweet que tiene como tal un mensaje, tiene los likes y tiene el user ID. Veo que yo en ningún momento estoy diciendo que el user ID es Ariel Ávila. Ariel analiza, pues Ariel analiza. En ningún momento estoy diciendo el mensaje puntualmente es tal cosa y el nombre de likes. Esto no, yo simplemente estoy diciendo un tweet deben tener esas tres cosas. ¿Para qué? Pensando en el problema de limpiar un tweet, ¿qué funcionalidades va a tener? ¿Qué es lo que va a hacer? Es limpiar el tweet. ¿Qué es lo que vamos a hacer para limpiar el tweet? Entonces, lo primero que uno hace, pues, bueno, como estamos en español, lo primero es quitarle, por ejemplo, las tildes, todos esos caracteres raros, igual los signos de interrogación y todo eso también se quita. Ya uno después decide, pensando en el problema abordado, si se queda únicamente con los caracteres pues, o también elimina los números y todo eso, pues entonces se queda solo en los caracteres. Y por lo general, siempre se estandariza, ya sea en mayúsculas o en minúsculas. Pues por lo general no es con minúsculas, pero también se puede coger también minúsculas. Listo, es lo primero. De ahí que sigue te remueve las stop words. ¿Qué entendemos por stop words? Por ejemplo, ese por de, todas esas palabras que si bien son conexiones de palabras que dan sentido, pues no es que tengan mucho sentido por sí solas, porque se repiten a lo largo de cualquier mensaje, pues. Viene siendo como las dos cosas. Yo voy a andar por acá. Ahora, vamos entonces a ver cuál es
el mejor nombre que se debe escoger para una variable. Escoger el nombre de una variable, pues, de algo, es como fundamental, porque uno siempre va a ver esos nombres y siempre va a tener como, no es algo que se haga de la noche a la mañana, es algo de pensarlo mucho, incluso uno lo puede refactorizar mucho para el código y siempre va a encontrar como un mejor nombre para algo. El mejor nombre debe responder tres cosas: por qué existe, qué hace y cómo se usa. Yo, no, listo. ¿Cuáles son las convenciones de los nombres? Entonces, las clases tienen como los no, digamos, hay como, eso es una convención en Python. Eh, Python utiliza algo que se llama snake case, que son esos separaciones por guión bajo en las funciones y las variables. Get standard, remove words, también que por cada una de las palabras hay un guión bajo que las separa. Java y otros lenguajes utilizan algo que se llama normal case para para las funciones y para las variables. Lo que sí tienen en común, tanto, tanto lo que sí tienen como tanto Java como JavaScript, pues hay varios lenguajes con Python, es que las clases sí vienen como el case. Los nombres que se han usado son nombres sustantivos o sujetos. Ricardo, Pues, bueno, no sé si dime. ahí puedes ver que si levanto la mano, no, por eso te interrumpí, qué pena. Buenos días a todos. No sé si de pronto ya lo mencionaste antes, pero para los que no sabemos mucho de programación, de pronto, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una clase y una función? No sé si pues como que los demás sepan o estén enterados, pero serviría como para darnos un contexto. Bueno, ya sé que lo mencionaste pues ahorita, lo de abstracción, pero ya viéndolo acá, que estás hablando sobre cómo ponerle nombre a las funciones, variables y clases, de pronto aterrizar un poquito más las diferencias. Listo, correcto. Por ejemplo, una clase es, como lo vimos en el objeto de Amazon, una clase es una entidad, algo que interviene en el problema, un usuario, un cliente, un producto, un carrito de compra, algo que interviene, una entidad que interviene, por eso yo hablo también de entidades. Y una funcionalidad, un método, pues la programación no orienta, pues, decirle, función es igual a un método, o sea, una función es un método, es una función de una clase. Y un método es una función de una clase, pues, sin código, pero no sé pues, si más o menos quedó como claro. Por ejemplo, acá en este tweet en la clase, la pusieron a revisar, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a limpiar, vamos a estandarizar el código, vamos a remover el código y vamos a obtener el, ese tweet limpio, pues. Más o menos. Y ahora, ahí va. Las clases son como sustantivos, son los nombres adquieren nombres de sustantivos, de sujetos, de entidades que intervienen en el problema. Las funciones tienen por lo general, tienen nombres de verbos o si yo como varias palabras, por lo general la primera es un verbo. Por ejemplo,
get estándar, remove stop word, ya porque un verbo remover, pues la última get clean tweet. Es como por lo general, porque es una acción, es lo que debe ser. Y las variables, el nombre de las variables ser cortos, pero diciendo pues la función le va a meter un nombre que estos caracteres pues es una variable, pues no te va a dar. Y se vuelve demasiado engorroso, pero pues debe ser nombres cortos y dicientes. Y deben estar orientados, como lo vimos ahora, para indicar el uso. O sea, una buena forma de saber que uno copió el código, por lo general, por recomendación, no se ve como tal, digamos, el código se debe leer como tal. Por eso tienen sustantivos, verbos, o sea, usted debe identificar un código, lo debe saber leer y debe saber qué hace el código con simplemente los nombres, tal, una leída, así como el leído el libro como tal. Ahora, vamos a lo último, el principio de única responsabilidad. Como le dije, es algo muy fundamental, me parece a mí. Es sencillo, suena muy sencillo, pero es realmente difícil porque es entrar a la definición de métodos y es que una función o un método, pues ya vimos que en programación orientada dos funciones, escuela, método, una función solo debía hacer una cosa y ya, o sea, solo debe hacer una cosa, la debe hacer muy bien y debe ser lo único que haga. Eso es como lo clave del único responsabilidad. Como les dije, más patrones de diseño, pero ya es como empezar más adelante, pues meternos en más cosas. Por ejemplo, ¿qué estándar? Si vos ves, ¿qué estándar? Lo que hace estandarizar el código. Remover las stop de lo que hace eso, pues yo, porque en tal caso yo podría haber hecho git clean tweet y meter todo, decirle, primero lo que vamos a hacer es, vamos a estandarizar y vamos a remover las palabras, las stop todo esto y una clase, dentro de un método, perdón, qué pena, dentro de un método. Pero eso, pues, es muy malo para para mantener el código, porque claro, le salió un problema y le toca cambiar un montón de cosas porque todo está muy altamente cohesionado. Pues todo está muy uniente, es un cambio acá, después afecta al otro, y después afecta al otro. Y algo complicado que así, listo. Si le vas a decir, por ejemplo, yo acá estoy solo teniendo en cuenta los caracteres, estoy eliminando los números, pero si hago el problema y dicen como, no, venga, también hay que tener en cuenta los números, porque los necesitamos analizar, no sea porque sea pues, el problema. Es simplemente en clase y cambias en eso que es tan leyada. Yo también voy a tener en cuenta los números. Y como tercero, claves que les quisiera dejar la primera vez en- en- para la programación orientada a objetos es saber llevar, analizar, como les dije, cuando es analizar el problema y abstraer bien las entidades. Entonces, no es solo como saber cuáles son las entidades, por ejemplo, acá, el ejemplo que le dije que ponía acá el tweet. Si ven más o menos, ningún momento está olvidando likes, cuántos likes tiene. Eso podría ser un atributo y yo podría omitir, porque el problema mío es solo limpiar el tweet, es lo único que se requiere, pues, o limpiar el tweet y en ningún momento está interviniendo el likes, la que tiene likes. Saber indicar
cuáles son los atributos y los métodos de acuerdo al problema que, que estás abordando, pues listo. Lo segundo es, si un nombre requiere un comentario, es porque no está haciendo mal, pues porque no le estás dando el nombre a la variable como tal. Yo tengo antes que lo borren, que digas pesado, cual los nombres como X, Y, Z, W, que no estamos acostumbrados, pues, cuando se matemáticas y todo el cuento, pues, no es muy recomendable porque dentro de 2 semanas, o dentro de una semana que devolvas, meterle mano al código, de seguro es de miércoles, que era esto, que era esta X, que era lo que significaba. Y la última regla de la función es que la primera regla es que deben ser cortas. La segunda regla es que deben ser aún más cortas. No, eso es algo fundamental. Por ejemplo, cuando hablamos de ubicar una función no debe tener más de 10 o de líneas. Si tiene más de 12 líneas, ya es como que piénselo, replantéelo, a ver cómo la vuelve a escribir. Y otro consejo ahí es que y una función, pues un método como tal, debe tener una máximo de 2 entradas. Si tiene más de 2 entradas, más de 2 parámetros, plantee, porque seguro no va a ser solo una cosa, sino que va a ser varias cosas. Era pues igual, como les dije, era algo corto. Era algo corto, pero sumamente importante me parece a mí, para escribir buen código, como les digo. Y esos son los pequeños detalles que diferencia entre un junior, entre alguien que recién están empezando y que lo ayuda a escalar fácilmente, entender. Si tiene con las preguntas. Como les dije ahorita en el discurso del día, les estaba usando por Slack unos videos, no sé si vieron, los tienen por ahí, los videos sobre Jupyter, sobre cómo instalar Jupyter en los diferentes sistemas operativos y cómo usar Google Colab, pues, como les dije al principio de la sesión. Como todos contamos con la cuenta de Google, gracias a la universidad o incluso pues en una email como tal, pueden acceder a Google Colab y una vez porque me a cacharrear. No sé si Vero los tiene por ahí o si alguien tiene alguna pregunta o Vero si tiene algún comentario. Sí, ya les voy a poner por el chat los enlaces para que entren. Yo me imagino que aquí ya varios tendrán experiencia, pero de pronto otros no. Entonces, para que sepan ya sea entrar, aprendan a entrar ya sea a Google Colab o si desean, pues instalen Jupyter. No sé si alguien tiene como alguna pregunta. O comentarios o Porque ya dentro de hecho, como les dije, ya dentro de 8 días, la próxima sesión va a ser, pero el dato ya no. sí, sí, vamos a empezar ya a ver los métodos como tal. Vamos a empezar con regresión, con Ya análisis van a empezar a supervisado. tirar, ya van a empezar a tirar Sí, como tal y a hacer proyectos. Por eso quisimos como que lo primero que vieran es como que, bueno, antes de empezar a tirar código y hay que pensar muy bien las cosas y empezar un proyecto, analizar los problemas y de todo. Ya estos casos por ahora se quedan como muy en el aire, pero ya a ujú. medida que va avanzando se va a aterrizar un poquito y se van a ver como, venga, miércoles, que se refería a Ricardo por el principio de una responsabilidad y se van a empezar a afrontar problemas
qué nombre va a tener esta regala, qué nombre le pongo a esta función y esto. De hecho, yo sé, les prometo que se va a tardar un poquito más de los conceptos. No, yo creo que esto y es importante porque, por ejemplo, pues yo no, yo no sabía nada de esto y, y creo que las sugerencias que da Ricardo sí son muy importantes en la práctica. Más que todo por el hecho de que hay un orden, digamos, cuando uno está programando o haciendo algún proyecto o lo que sea, sí es importante esas recomendaciones que él da, ya hablando como de salir a producción. No sé, Ricardo, ¿qué piensas? Cuando yo empecé, pues uno empieza ahí con lo que sabe. No, no, yo no soy pues programadora, pero uno resuelve el problema pues como uno busca cómo resolver, pero lo hace también a su manera. Entonces uno empieza a escribir código como un loco. Por ejemplo, uno no piensa, digamos, como, digamos, por la falta de experiencia, que eso más adelante tiene que servir para que otras personas lo puedan utilizar. Entonces hay ciertas variables que uno no puede dejar, o sea, pues uno empieza a ponerles nombres como a lo loco y después cuando ya va a salir a producción, pues así no puede salir a producción, hay que de cierto modo estandarizar todo. Entonces, esas recomendaciones que da Ricardo son muy importantes a la hora de uno, pues ya entrar a trabajar y entiende uno, pues el ambiente en el que está y que la programación tiene que ser muy clara y la documentación tiene que ser muy clara también. También, por ejemplo, pasa que cuando uno está escribiendo código, uno se vuelve también muy desordenado. Entonces, por ejemplo, el código que mostraste ahí, pues yo todavía hasta ya no llego de hacer esas clases todas bonitas, pero uno trata de ser pues organizado. Y el problema que uno comete también cuando está ya trabajando algún proyecto es que uno hace mil cosas, ¿cierto? Entonces eso al principio es ensayo de error, ensayo de error, ensayo de error, y eso se vuelve un código inmenso que uno no, si uno no lo organiza, digamos, a tiempos, es, no sé si me salgo pues ya del objetivo de lo que quería hacer Ricardo, pero también es como mi experiencia en la práctica. Entonces uno ensayo de error y empieza a hacer mil cosas, termina uno haciendo o resolviendo los problemas en el instante y después cuando vas a retomar no te acuerdas que hiciste lo que hiciste. Y pasa muy rápido, o sea, no es que uno deje el código ahí quieto un tiempo y lo retome en 6 meses y ya no te acuerdas, no, por ejemplo, yo soy demasiado desmemoriada y a la semana ya no me acuerdo porque hice lo que hice. Y entonces es muy importante documentar todos los códigos y que se entienda el sentido de esta línea, porque la dice, esta línea es para arreglar tal problema que me surgió en esa parte. Pues no sé si eso es un buen consejo, Ricardo, tú tienes más experiencia, pero fue algo que yo aprendí pues ahí sobre la marcha y, y que son consejos que sirven para los que van a ir a aventurarse pues en una empresa a buscar trabajo, pues es importante. Claro que Son sí, y no aspectos solo documentar importantes. por el orden, como tú dices, y estoy 100% de acuerdo. Yo, por ejemplo, y no solo por tener mal, porque tenemos mala memoria, y también incluso, sino porque miércoles, si uno se ponía a pensar, pues estás como en 3, 4 proyectos, muy fácil que te olviden las cosas, y es algo muy general. Pero igual, no solo tanto por eso, sino una cosa fundamental de código es que el código se reutiliza. Un buen código se reutiliza. Se utiliza un método miles de veces. Porque pues está el click tweet como ejemplo pues de eso. Eso, eso como tal no es de limpiar un tweet, pues esos métodos en general, cuando vos vas a hacer NLP en general, lo primero es que estandarizar, remover las storyboards. Pues entonces es como que tenerlo bien documentado, tenés que saber qué es lo que va a hacer esa función. Y después dice, no, pero venga, yo ya hice otra cosa similar que me puede servir. Tal vez toca adaptarlo un poquito, pero sirve como tal. Ese reutilizar el código es algo fundamental y siempre se va a utilizar. O sea, toda persona, como hablaban estos días, en con alguien, hasta en Google,
en Google, los buscadores funcionan de dos formas. La primera, en Google también buscar en Google cómo se hace tal cosa, estoy 100% seguro. Y la segunda es reutilizar el código. O sea, ahora se llama reutilizar el código bien. Tampoco es meterle mucha basura y de todo, no. Por eso es bueno documentarlo. Tenés que saber qué es lo que va a hacer como tal ese código para después saber en qué lo vas a reutilizar. Esta es la primera. Y con respecto a lo que decía, bueno, 100%, 100% de acuerdo. Le puedo poner un ejemplo en la vida real como tal. Una de las posibilidades mías como Machine Learning Internet, bueno, recibir el código de los científicos de datos y ponerlo en productivo ese código. Por ejemplo, trabajando en Jupyter, yo trabajo un científico de datos, es muy bueno, pues hace análisis muy bueno, estadística, te cuento. Pero ¿cómo son los Jupyter que me entregan? Jupyter de 100 celdas, eh, con unos nombres pues XY absurdos, sin ningún comentario ni ningún, pues que a uno lo identifique como, bueno, primero acá lo que saben es modificar y sacando las features de las variables, ¿no? O sea, un juego como tal. Y lo peor es que no es en orden, o sea, primero correr la primera línea, la primera celda, y después vas a correr la tercera celda. Con la tercera celda correr la segunda y después la quinta. Así empiezas a avanzar eso. Y los nombres son como DataFrame 1, DataFrame 2, DataFrame Copy 1. Pues una cosa es que uno se pierde, entonces a uno que le toca. Pero que yo personalmente me he sentado y me tocó volver a preguntar 3, 4 veces lo mismo porque me pierdo realmente dentro de todo eso. Y los nombres de las variables y lo de las funciones, porque eso él le entrega o funciones muy largas o mucho más no entrega tres funciones, sino recuerda lo que le decía al principio, lo del paradigma estructurado. Él piensa que pues o él entrega las cosas que primero se corre en la línea, pero correr línea por línea y terminar en 100 líneas. Y uno, no va a meter una función de 100 líneas. Como les dije, más de 12 líneas significa que la tenés que volver a replantear que no está haciendo esa función. Me parece muy fundamental por eso, y por eso me parece muy fundamental, y como les digo, de pronto ahorita todos estos conceptos se van a ver muy en el aire, pero cuando en 8 días empiecen a trabajar en sí, a escribir código, se van a dar cuenta de que el nombre y la variable y el nombre y la función. Y como digo, bueno, documentar bien las funciones y hacerle única responsabilidad es algo fundamental. No sé qué es tu opinión. Según veo, Ricardo, hay varias gente en el chat interesada en cómo se vería esto en práctica y en código. Estaba pensando que podamos de pronto mostrarles cómo funciona Colab, cómo entrar a Colab y mostrar un poco de código. Si quieres lo podemos hacer entre los dos y tú me vas guiando con cuáles No, serían las mejores prácticas. claro, yo, si quieres compartir pantalla, porque bueno, yo hace poquito cambié el computador, entonces no he podido adaptar el computador pues, personal como ya le estoy es para yo debo compartir pantalla y tú compartes pantalla. Dale, me parece bien. Dame un segundito, muevo las cosas para estar seguro que no voy a compartir nada muy raro. Déjame ver. Acá tengo el collab. Sí. Listo. Permítanme compartir pantalla. Una pregunta para los participantes. ¿Quiénes de los que están presentes ya están familiarizados con Python o con programación orientada a objetos? Si quieren pueden usar las reacciones para tener una medida un poco de quiénes están familiarizados. Listo.
igual, si no lo están, no hay ningún lío. Vamos a comenzar a programar en Python. Uno de los prerequisitos que pensábamos en el seminario es que ustedes estuvieran familiarizados con algún lenguaje de programación, ¿no? Acá vamos a entrar a hablar un poco sobre cómo es la sintaxis en Python, cómo se definen clases, cómo se definen funciones. Lo primero que quiero mostrarles es, no tienen que instalar ninguna herramienta puntualmente para este seminario, aunque sí sería una buena idea. La herramienta que vamos a usar se llama Google Colab, más que todo. ¿Cómo entran a Google Colab? En el navegador pueden poner colab.research.google.com. Colab es esencialmente una forma de almacenar notebooks de Jupyter. Los notebooks de Jupyter son una forma de estructurar código en Python que es muy útil, es muy amigable para el lector. Está estructurado como con celdas de texto, con celdas de código. Entonces ustedes pueden tener todo un flujo de trabajo, incluyendo inclusive fórmulas en látex y cosas así. Eh, Pueden crear, por ejemplo, un nuevo cuaderno. Yo acá tengo varios de unos seminarios que he recibido acá en la universidad, pero voy a crear un cuaderno nuevo. Listo. Como pueden ver, este cuaderno, voy a hacer un poquito de zoom. Este cuaderno está estructurado por celdas, como les comentaba, y las celdas pueden ser de código o de texto plano. Voy a poner una celda de texto plano que tenga un título que diga primera introducción a programación, algo así, ¿cierto? Entonces, estas celdas de texto, si no estoy mal, y Ricardo, tú me puedes corregir, están escritas en un lenguaje llamado Markdown. Markdown le permite a uno como hacer enlaces, hacer negrilla, hacer cursiva súper rápido y súper amigablemente. Hay muchas formas pues como de poner negrilla o de poner cursiva. Correcto, Incluso ¿no? Es cambiarles el color. Sí, es un lenguaje marcado igual que HTML, pues. sí, sí, sí. Y hay muchos recursos en línea. Pueden buscar pues como un sheet de Markdown y hay muchísimas cosas que uno puede hacer. Y es muy útil a la hora de estructurar el código. Hasta este instante, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta respecto a cómo entrar a Colab, respecto a lo que hemos visto hasta este instante? En el chat no hay inquietudes. Ah, bueno, aquí ya están, dicen no, por el momento no. Listo. ¿Cómo funciona un IDE? Eso si quieres lo podemos discutir en un segundo. Yo opino que estas herramientas, a fin de cuentas, la herramienta que más sirve es con la que ustedes estén más familiarizados. Puede que algunos de ustedes estén usando en este instante Sublime Text, o puede que algunos estén usando VS Code. Hay muchísimas herramientas que le permiten a uno programar mucho más rápido, programar mucho más eficientemente. Y sí, o sea, como que estas herramientas son a nosotros lo que las herramientas son a los carpinteros, ¿no? O sea, a uno le toca familiarizarse lo más que uno pueda con cada una con la herramienta con la que se sientan más cómodos, digo. Listo. ¿Les parece si saltamos a código?
Listo. ¿Con qué deberíamos comenzar, Ricardo? ¿Qué te parece? Por ejemplo, por ejemplo, una pregunta que hicieron en el chat, una de las primeras, la de, pues, que cómo se define una clase y los métodos, pues, creo que podría ser eso. Suena muy bien. La forma como uno define clases en Python es con la palabra especial class, ¿no? Uno usa la palabra especial class y lo que sigue de ahí en adelante es el nombre de la clase. Les propongo que tengamos un ejemplo. El ejemplo de tweet me parece muy bueno, o si quieren podemos hacer otro ejemplo que me parece como muy diciente de la idea de que es una clase, que es la clase de una lata de cerveza, porque una lata de cerveza puede ser de diferentes marcas y pues sí, como que me parece un buen ejemplo. No sé a ustedes qué les parece. Listo, entonces el nombre sería lata de cerveza, ¿no? Cuando uno define los nombres de las clases en Python, uno acostumbra a seguir esta convención, ¿no? Sí. Listo, listo. Acá puede seguir uno con un dos puntos y apenas hacen 2 puntos en Colab, él automáticamente sabe que se refieren, bueno, que estamos programando en Python y en Python uno no usa llaves, uno usa niveles de indentación. Entonces él pone automáticamente estos 2 espacios. Usualmente son 4, pero en Colab usan 2. Las clases, cuando se construyen, cuando uno crea una instancia de la clase, la primera función que se corre es una función que se llama la init, que se escribe guión bajo, init, guión bajo. Todos los métodos asociados a clases en Python, el primer argumento es un argumento especial que se llama self. Ese self es, en cierto sentido, como la instancia de la clase. Self, y digamos qué atributos creen ustedes que puede tener una lata de cerveza, qué tipo de cosas le podríamos estar pasando acá. A mí se me ocurre una y me gustaría que en el chat dijeran alguna otra. La primera puede ser marca. ¿Qué se les ocurre a los demás? Porcentaje de alcohol, esa me gusta mucho. Tipo de cerveza. El volumen, Miguel, por ejemplo. Volumen, esa es una muy buena. Digamos que presentación, esa me parece bien, presentación. No puedo usar las tildes, pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Listo. ¿Cómo se define una clase? ¿Cómo se definen los métodos adentro de las funciones? Se define de la misma forma como uno define clases en Python, y es con la palabra clave def. Def y el nombre de la función. Este es un nombre especial. Muchos nombres especiales en Python comienzan con guión bajo, y terminan con guión bajo. Entonces, listo. ¿Esto qué quiere decir? Antes de seguir acá, ahora voy a dejar un paso como para que corra bien. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando vamos a crear una instancia de la clase, le vamos a pasar precisamente estas 4 cosas. Bueno, estas 5 cosas. Entonces, por ejemplo, puedo poner una Poker 350 mililitros. Entonces, para crear la instancia, haría algo de la forma lata de cerveza, que es el nombre de la clase, y pondría los atributos que le puse en este init. ¿Cuál es la marca? La marca es Poker. ¿Cuál es el porcentaje de alcohol? ¿Alguno sabe cuál es el Dale, porcentaje? 0.05. Listo. 0.05. El tipo es una, digamos, rubia, alguna cosa así. Volumen, 350 mililitros.
presentación amarilla o alguna cosa así, ¿cierto? Apenas corra este pedazo de código, se va a crear una instancia de la clase, ¿no? Sin embargo, esta instancia de la clase todavía no tiene nada especial, ¿no? O sea, como que no estamos haciendo nada con los atributos que le pasamos a esta función de inicialización y no, sí, o sea, como que no hay métodos asociados. Lo primero que se me ocurre es guardar todos estos atributos adentro de la clase. ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente forma. Self.marca es igual a esta marca que nos pasaron. Marca. Self.alcohol, digamos que se vuelve porcentaje de alcohol. Acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Apenas digo, ya te recuerdo, David, qué significa este self. Apenas yo digo self.marca es igual a esta cosa, lo que puedo hacer apenas tengo una instancia es algo del siguiente estilo. Poker 350 mililitros punto marca. Y este punto marca va a representar Poker. Porque este Poker es la marca que yo le pasé. ¿Es eso claro o no es eso claro? Voy a acabar de poner los tipos. Volumen igual a volumen. Presentación igual a presentación. Listo. ¿Es claro lo que yo hice cuando dije self.marca igual a marca, self.alcohol igual a porcentaje de alcohol, self.tipo igual a estas cosas o no es claro? No es claro. Listo. Te recuerdo, voy a correr este pedazo de código. La forma como se corre pedacitos de código en Jupyter Notebook, bueno, en estos es usualmente con control enter. Listo. Ok. ¿Se te ocurre, Ricardo, una forma de responder a las preguntas de cómo esto es diferente a esto? ¿O de qué es lo que estamos haciendo apenas definimos estos atributos? Listo, por ejemplo, self, eso estaba viendo que David preguntó self, es como self, es haciendo referencia a mí mismo, ¿cierto? A la clase en sí, a la instancia. Entonces, básicamente ese self, lo que está diciendo ahí es, para mí, para mi instancia, para yo como instancia de persona, la clase, la marca, mi atributo marca es la marca que me puede dar el dato que me pasaron. Recuerden que es que ese marca es un dato, por eso es en comillas. Igualmente, para mí el alcohol, por ejemplo, es el porcentaje de alcohol, la cantidad de porcentaje de alcohol que me pasaron. Ese refieres como, para mí esto es lo que es. No sé si quedó más o menos claro, si les competí. No sé cómo vas a explicar ese self. Para mí, pues me fue muy fácil con las personas. Por ejemplo, cada persona tiene un nombre, ¿cierto? Cuando yo digo self.nombre, o sea, yo Hernán, debe salir Hernán, porque es yo mismo. O sea, el objeto al que estoy haciendo referencia es yo, self. Si Miguel dice self.nombre, debe salir Miguel, porque está haciendo referencia a sí mismo. Entonces, es el objeto que llama el que determina el atributo. O sea, si yo digo self, es al objeto que está llamando, o sea, a mí mismo, Hernán Darío. Si Ricardo dice self, es a sí mismo Ricardo. Entonces, el self es relativo al objeto que lo está llamando. Así me lo imagino yo. Correcto, ¿no? Según veo, David opina que la respuesta fue clara. Muchísimas gracias, Hernán y Ricardo, por los comentarios. Listo. Estos son los atributos de la clase y podemos ir sumándole atributos que le queramos poner. Por ejemplo... Yo, por ti con Miguel, qué pena, estaba mi micrófono desconectado.
Un comentario respecto al self que, digamos, ayuda bastante es que uno tiene que pensar cuando uno está haciendo programación orientada a objetos, que la clave como tal, ¿cierto? Es como diría Ricardo, es como el blueprint para crear las cosas, ¿cierto? Entonces, cuando uno instancia el objeto, básicamente todo lo que uno ponga dentro de self es la lista de cosas a las que uno puede acceder cuando se refiere a ese objeto. Entonces, por eso hay una distinción entre las cosas que aparecen como una lista dentro de los parámetros. Yo tengo self, marca, porcentaje de alcohol, tipo, volumen y presentación. Lo que me está diciendo eso son, dentro del contexto del init, cuáles son las cosas a las que yo puedo acceder, ¿cierto? Entonces, en particular, cuando yo le paso el parámetro self, lo que estoy queriendo decir ahí es que puedo acceder a todos los métodos y todos los atributos que tenga el objeto que está llamando esa función. Pero yo pienso que eso se ve claramente en el segundo atributo de Miguel, en ese alcohol. Que lo que le pasó es porcentaje de alcohol, lo que le pasó, pero el atributo en sí no más alcohol. O sea, para el alcohol es el atributo y alcohol que le van a pasar. El dentro de la instancia de la clase, él no va a preguntar por el atributo del alcohol, por el porcentaje del alcohol. Él va a preguntar por el alcohol en sí, mi alcohol. Él no va a preguntar mi porcentaje de alcohol. Si él pregunta, no sé si lo puedes hacer por ahí, mi porcentaje de alcohol, él no te va a decir que es un error porque yo no tengo el atributo porcentaje de alcohol. Pero si te preguntas, ¿cuál es tu alcohol? Él sí te va a decir, va, mi alcohol es tanto. Y ese tanto, ¿cuál es el porcentaje de alcohol que usted le pasó? Voy a hacer precisamente ese ejemplo que Ricardo está mencionando. A propósito, los comentarios en Python se hacen con el numeral. Uno, después de poner numeral, puede escribir cualquier texto que uno quiera y ese texto lo va a ignorar el código. Si pregunto porcentaje de alcohol, él me va a decir, hay un error de atributo. La clase lata de cerveza no tiene un atributo llamado porcentaje de alcohol, precisamente como decía Ricardo, porque yo llamé este atributo de la clase alcohol en vez de porcentaje de alcohol, como decía Ricardo. Pero si le pregunto a la clase por alcohol, él me dice, es 0.05. ¿Por qué es 0.05? Porque es precisamente lo que yo le pasé acá, ¿cierto? Cuando yo creé esta instancia, lata de cerveza, lo que le esté pasando acá, que originalmente era póker, se convirtió en marca. Este 0.5 se convirtió en lo que fuera porcentaje de alcohol. Este tipo, este rubia se asignó como la variable tipo, 350 como volumen y amarilla como presentación. ¿Es eso un poco más claro? ¿Qué dicen en el chat? Perfecto. ¿Se me ocurre algo más que podemos hacer con volumen y con porcentaje de alcohol? ¿Por qué no definimos un atributo que sea cantidad total alcohol? ¿Cómo podríamos encontrar este total alcohol a partir del porcentaje de alcohol y a partir del volumen? En vez de total alcohol, pongámosle mililitros alcohol. La forma como lo podemos encontrar es fácil. Ya tenemos almacenado el porcentaje de alcohol en self.alcohol y ya tenemos el volumen, ¿no? Podemos simplemente decir, bueno, ¿esta cosa qué es? Bueno, es self.volumen por self.alcohol. ¿Te parece, Ricardo, que este nombre de la variable es claro o no te parece claro? De acuerdo a los principios que nos acabas de enseñar. Sí, pues me parece, es que, bueno, como se dan cuenta, uno
más adelante, muy seguramente más adelante, pues te diremos, no, más seguro, ya nos toca refactorizar. Pero inicialmente sí cumple, conciso, claro, qué es lo que hace y sigue pues el snake case, que es como el coso que se utiliza, el estándar. Listo, sí, a mí también me pasa un montón que defino un atributo de cierta forma y me doy cuenta que ese nombre no es lo suficientemente claro o sería más claro si lo pongo de una forma distinta. Como dice Ricardo, es muy común que uno regrese y refactorice. Y hay estos editores que les estaba mencionando, Sublime Text, VS Code, todos ellos tienen como una forma de renombrar símbolos y uno puede como agarrar este símbolo y en todas partes en donde aparezca, uno simplemente lo cambia por un nombre distinto. Correcto, ahí, qué pena, yo me te lo gochará también por lo que pronto no está el ID. Yo, por ejemplo, antes, no, y todavía, digamos, uso como para ciertas cosas, BIM, pero es que BIM es muy poderoso en muchas cosas, pues, pero precisamente me veía muy frenado por eso el refactorizar, porque literal, si no instala uno un plugin raro, pues, le toca a uno ir archivo por archivo, entonces pues que yo pongo tal cosa y cambiarle el nombre, mientras que literal, yo por ejemplo, soy fanático, a mí me gusta JetBrains, o sea, PyChart, IntelliJ, IDEA, Webster, todo eso, y PyChart tiene una característica muy fundamental que es ese repacto. O sea, literal, vos le das refactor tal nombre y te dice, va, usted quiere cambiar esa variable, el nombre de esa variable o el nombre de esa función en este archivo o en todo el proyecto o donde lo quiere cambiar. ¿Cuál es el scope, el alcance del cambio que usted quiere hacer? Otro dato ahí, no solo PyChat, en general, yo creo, Visual Studio Code también, creo que todo. Con su correo de la universidad, ustedes pueden acceder a una cuenta premium de casi todos de todos. Por ejemplo, yo así debo saber, yo ahora que esto no lo escuché por allá arriba, yo, durante el primer año, con el correo de la universidad, el segundo le pedí a una amiga que me pasara el correo para seguir otro año. Y este año lo abrí con los Andes. Créanme que es algo muy bueno porque estamos hablando de que una cuenta premium, pues, son como $200. Y uno dice ahí, $200 y ahora lo empieza a 2 pesos. Era como ese dato, qué pena, Miguel, si quieres. Dale, me parece bien. Y me pregunto el resto de colegas qué editor usan y que pueden recomendar. Sí, me genera curiosidad. Si quieren comentar al respecto, siéntanse libres de hacerlo. Si no, podemos también comenzar a hablar sobre los métodos de una clase. ¿Qué opinas, Santiago? Ahí veo que a Daniel Calle le gusta mucho VS Code y PyCharm. Andrés Guarino usa VS Code, Vero usa VS Code. Todos somos de la misma familia, todos me caen muy bien. Yo uso VS Code todos los días, todo el día. Es más, acá debo tener debo tener abierto un código que estoy haciendo para simular unas cosas. Les sorprenderá a varios que tenga el tema en claro en vez de en oscuro, pero ¿qué más puede hacer? Bueno. Si quieren podemos entonces comenzar a hablar de métodos en una clase. Los métodos de las clases son esencialmente funciones, ¿cierto? Son funciones que uno define adentro de la clase y que en cierto sentido manipulan la información que está en la clase misma. Se me ocurre otro atributo que podemos agregar. Volumen lo voy a cambiar por volumen inicial.
y podemos hacer un atributo que sea como tomar un sorbo de cerveza que vaya bajándole a la cantidad de volumen adentro de la lata. Entonces, en vez de volumen inicial, lo voy a dejar así como volumen. Voy a definir un método, def, tomar un sorbo. Como les comentaba, es importante que todos los, bueno, no todos, pero todos los que veremos hasta, yo creo, en este seminario, todos los métodos comenzarán con la palabra clave self. Este self refiere a la instancia de la clase, ¿cierto? Al agregar este self, ya puedo tener acceso a todas estas cosas y puedo tener acceso a todos los otros métodos que iré definiendo en el tiempo. Tomar un sorbo para aprovechar un poco y hablar sobre palabras clave y, bueno, sobre atributos y bueno, sobre args y keyword args. No me acuerdo los nombres en español, qué pena. Voy a definir lo siguiente. Cantidad igual 50. Bueno, 50 es mucho, 25. ¿A qué me refiero con esto? Voy a precisamente agregar un poquito de documentación. Reduce el volumen en la lata de cerveza por cantidad. Y a esta cantidad me refiero con cantidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos decir simplemente self.volumen menos igual a cantidad. Acá acabo de introducir varias cosas y lo hice de forma muy rápida, entonces voy a ir un poco paso a paso. Uno está definiendo un método. Este método es una función y esta función se llama tomar un sorbo. El primer atributo es el self para poder tener acceso al resto de cosas de la clave. Y estoy asignándole, bueno, uno de los atributos tiene un valor por defecto. Este valor por defecto es 25. ¿Qué quiere decir esto? Voy a compilar este pedacito de código y voy a crear una nueva, bueno, voy a dejar esto acá y voy a crear una celda nueva. Este póker 350 mililitros, bueno, apenas vuelvo a llamar esto, 350 mililitros, si le pongo punto, él me va a decir, tengo los siguientes atributos que están representados con esa llavecita. Volumen, tipo, presentación, mililitros de alcohol, marca y alcohol, y tengo el método tomar un sorbo. Este método tomar un sorbo, voy a hacer clic y voy a abrir paréntesis, y él me dice, recibo un atributo, ese atributo se llama cantidad, y ese atributo cantidad tiene un valor por defecto de 25. Entonces puedo hacer algo de la siguiente forma. En vez de decir cantidad y es igual a 25, bueno, si lo corro así, qué pena, voy a poner acá un print. Si lo llamo así en paréntesis, sin nada, ¿el qué va a hacer? Va a tomar el valor por defecto, el valor por defecto de 25. Voy a tomar un sorbo y él me dice, mi nuevo volumen es 25. Es 325, qué pena. ¿Qué pasa si la vuelvo a llamar? La vuelvo a llamar y me dice, es 300. Y si lo vuelvo a llamar así varias veces, él va a ir bajando este self.volumen que estaba almacenado por la cantidad que yo le esté pasando. Puedo perfectamente decir lo siguiente. Punto tomar un sorbo, cantidad igual a 100 mililitros. Y él me va a decir, mi nuevo volumen es 175. ¿Por qué? Porque le pasé un valor distinto a 25 en cantidad. ¿Es esto claro? ¿No es esto claro? ¿Qué preguntas tienen? ¿Y qué comentarios tienen, Ricardo, Pero, Santiago? Listo, súper. Miguel, yo te diría una cosa.
Pues hacer énfasis de pronto en la celda, que el número es ese 12, la celda 12, que mira que es que ahí dentro de ese atributo, dentro del atributo tomar un sorbo, cuando se llama self como argumento, puedes acceder a todos los atributos que tiene esa instancia. O sea, vos en ningún momento le pasaste como un parámetro volumen, porque suponía que self ya, que era parte de self. Pues hacerle énfasis en cuál es la importancia de las clases, que con las clases, digamos, nos ahorramos mucho pasar esos argumentos innecesarios, porque ya le estamos pasando, vea, como al pasarle como argumento self al método, ya le estás diciendo, vea, todo lo de esa instancia, todos los atributos y todos los métodos, toda esa instancia, me la va a pasar dentro de esa y le va a poder acceder a ellos dentro de ese método, dentro de esa función. Precisamente. Precisamente, si no le hubiera pasado este self, no hubiera podido hacer este self.volumen, claro. Y como dice Ricardo, esta es como la importancia de las clases, ¿no? Las clases están manteniendo en cierta forma un montón de información respecto a instancias de cosas, ¿no? En este caso, instancias de latas de cerveza. A mí me parece que este es un ejemplo de un primer método. ¿Qué otros métodos se les ocurren? ¿O qué errores creen que pueden surgir en este método de tomar un sorbo? Me encantaría saber en el chat qué otros métodos se les ocurren relacionados con latas de cerveza. Manuel dice que puede haber un error y es que el volumen final sea negativo, ¿no? Y eso no debería estar pasando. Entonces, hablemos un poco sobre control de flujo, hablemos sobre condicionales y sobre cómo prevenir esto. Inclusive podemos hablar sobre cómo tirar errores, pero bueno, un paso a la vez. Podemos hacer algo se me ocurre a mí hacer algo de la siguiente forma. Volumen resultante. Volumen resultante igual a self.volumen menos cantidad. Listo. ¿Qué pasa si, y los condicionales en Python son if, elif y else, si volumen resultante es menor que 0, 2 puntos, y apenas hago enter, él sabe que me refiero a, bueno, todo lo que vaya a escribir va a ser en un nivel de indentación más adelante. Todo lo que esté en este nivel de indentación es lo que va a ocurrir si la condición es cierta. Lo voy a describir por ahora en comentarios y después vamos a entrar a escribir el resto de la lógica del código. Tirar un error. Porque estaríamos tomando más de lo que tenemos. Y en el resto de casos, es decir, else, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos reasignando el volumen, ¿no? Estamos diciendo self.volumen igual a volumen resultante. Voy a borrar este ruido. Voy a hacer zoom un poquito más. Listo. Ahí, esto no es necesario que lo sepan. Yo creo que si los confundo un poco, no hay ningún lío. Pueden, en vez de hacer esto, hacer un print. Pero uno puede hacer algo del estilo raise. Raise y un error de valor, por ejemplo, puede ser acá, yo creo que error, bueno, voy a decir error de valor y acá pongo el texto que iría dentro de ese error. No hay suficiente volumen. Algo por este estilo. Este raise value error me va a decir esencialmente, bueno, le va a decir a la clase que saque un error, que diga esta operación no se puede hacer. ¿Por qué? Por tal y tal cosa. Voy a compilar este pedacito de código
voy a redefinir la clase. Luis dice en el chat que deberíamos hablar un poquito sobre pruebas unitarias. Yo de eso realmente sé muy poquito. ¿Qué sabe Ricardo? ¿Qué sabe Santiago? ¿Qué sabe Vero? ¿Qué saben Misco, Legacy? ¿Qué sabe el resto del chat? No, la verdad no sé, Miguel. Y que no es sobre pruebas unitarias, pero creo que debes borrar la línea cell.volumen menor igual, menos igual cantidad porque ya la restaste arriba. Tienes toda la razón. Qué pena. Haré esto. Listo. En este instante, si Qué reviso el pena. volumen, dale. Yo respondo a la pregunta de la clase. Pues Luis Eduardo, o sea, las pruebas me parece que son como más tirando a la parte de desarrollo. No me parece que un certificado, a ver, acá como tal estamos como pensando más en lo de un certificado y no, pues no creo que, si lo sabes, sí es un plus súper fundamental y súper excelente, como te digo, si un certificado sabe de pruebas unitarias, ya se puede ir tirando más a la parte de hasta ingeniero o machine learning, pero digamos no es tan fundamental, no es fundamental que lo sepa un científico de datos como tal, pero digamos las pruebas unitarias son precisamente para medir, para saber qué tan bueno es un método, pues una función o no, partes esenciales del código. Eso más que todo, pues, abuele paro, lo que sirve para lo que se usan las pruebas unitarias. Pero como digo, es más, pues, de más parte de desarrollo, pues, desarrollo de software y de ingeniería, que la parte, pues, en sí de un científico de datos. Por eso no me parece importante, no me pareció importante como de hablarlo, comentarlo, igual también les digo, como les dije antes, la programación orientada a objetos, hay otros pilares y otras cosas, polimorfismos, herencia, y cosas que la verdad no me parece como tan necesario para un científico de datos en el corto y mediano plazo, tal vez en un futuro si lo utilicen y si lo saben y lo utilizan, es un plus fundamental, pero iniciando como tal no me parece fundamental. O sea, Santi, que sé, pues le digo Santi porque sé que Santi es ingeniero y está más pegado también de eso. ¿Qué opina al respecto? Sí, sí. Básicamente con las pruebas unitarias uno lo que está tratando es, al final de cuentas, verificar como que cada una de las funcionalidades independientes de una pieza de software en efecto están haciendo lo que uno quiere. Hay un montón de herramientas que uno tiene como para verificar varias partes del proceso, ¿cierto? Desde la parte de que cada función independientemente, que apenas están jugando el césped al frente de mi casa, eh, cada función independientemente funcione de manera correcta. Hay pruebas de integración, hay pruebas de un montón de tipos que simplemente tratan de controlar que cuando uno tenga un sistema en producción las cosas salgan bien, ¿cierto? Entonces, cuando uno está tratando de diseñar un software, digamos, a nivel completo, es importante que cada una de las piezas uno sepa exactamente dónde están ocurriendo los errores para que uno pueda ir y repararlo. A medida que el code base empieza a crecer bastante, es más difícil darse cuenta desde dónde proviene el error. Entonces, precisamente el poder aislar en, digamos, pruebas chiquiticas cada una de las cosas suele ser bastante importante. Pero entonces, algo que dice Ricardo que es bastante cierto es que esto se materializa cuando uno va a llevar las cosas a un entorno de producción, ¿cierto? Si bien hacer data science básico con pruebas unitarias está bastante bien, ¿cierto? No es lo que se haga comúnmente, porque esto implica un esfuerzo de desarrollo de software significativamente más grande. Hay metodologías que son pues como desarrollo basado en pruebas, que literalmente uno empieza a construir de a poquito las funcionalidades de acuerdo a cosas que uno ya sabe que funcionan, ¿cierto? Pero entonces, este sí es como literal un paso siguiente cuando uno va a hacer software engineering y va a llevar cualquiera de estos sistemas hacia producción, ¿cierto? Por ejemplo, como comentario en el aire, si ustedes van a Coursera y hacen un curso, no sé, de Deep Learning o algo así por el estilo, no estoy diciendo nada al respecto, ustedes corren el código, ejecutan el código, lo envían, hacen el submission, básicamente el submission lo que va a hacer por detrás es correr un montón de pruebas unitarias que verifican que la función que ustedes desarrollaron en ese notebook que estaban haciendo en Coursera
tiene la solución esperada. Y en realidad es un proceso que es iterativo y que se mantiene actualizando, porque resulta que hay un montón, por cosas de la vida, un montón de soluciones que son equivocadas, pero que terminan dando el mismo resultado de la prueba unitaria. Entonces, es un proceso que uno tiene que ir iterando, cada vez encontrando cuáles son como los edge cases de toda la situación. Entonces, es un tema muy importante, pero tal vez demasiado avanzado para el contexto en el que estamos mostrando aquí. Me parece completamente cierto y muchas gracias Luis Eduardo por traer el tema a colación. Es un tema que es interesante y que es valioso saber que existe y que sucede, pero como dicen mis colegas puede que sea un poquito fuera del enfoque del seminario en este instante. Podemos hablar al respecto si quieres en las últimas sesiones en las que hablaremos sobre poner cosas en producción y sobre todo lo que eso implica. Me parece muy, muy cierto. Para terminar hoy, viendo que nos quedan 5 minutos, me gustaría contarles una cosa más. La forma como pueden trabajar en el resto del seminario es en Google Colab. Me parece una muy buena herramienta, así no tienen que molestar mucho con instalar IDEs o con instalar Python en su máquina, cosas así. Pero si están interesados en tener Python en su propia máquina, hay muchas formas de hacerlo y las hemos compartido. Vero ha compartido un par de links sobre Anaconda, cosas así. Lo último que les quiero mostrar es lo siguiente. Si instalan Anaconda, que voy a poner acá, Anaconda. Si instalan Anaconda, Anaconda viene con algo llamado el Anaconda Navigator. Y este navegador de Anaconda les da una interfaz a varias cosas. Una de esas cosas es precisamente algo muy similar a Colab. Es algo que se llama Jupyter Notebook. Bueno, acá está inicializando el Anaconda Navigator. Y sí, el Anaconda, bueno, cuando instalan Anaconda viene con un montón de cosas, con RStudios y han trabajado en R. En dos en las que quiero que se enfoquen es en Jupyter Notebook, que es esencialmente Google Colab, pero internamente en Conda, y Spider. Spider es, lo pueden pensar como el equivalente a MATLAB, pues como es una interfaz para desarrollo científico en Python que les va a permitir como tener una tabla al lado con todas las variables que han definido. Es una interfaz muy amigable cuando uno está como corriendo experimentos muy grandes. También viene con la posibilidad de instalar VS Code y muchas cosas más. Pero sí, si quieren tener una versión de el Colab adentro de su computador, lo que les recomendaría yo al menos es instalen Anaconda y apenas tengan Anaconda pueden abrir el Anaconda Navigator y acá pueden lanzar una sesión de Jupyter Notebook. Un comentario extra para motivar más el uso de Colab. Es que Colab le da acceso a uno a recursos gratuitos de aceleración, tipo GPUs y TPUs. Cierto que esto termina siendo supremamente importante cuando uno está entrenando redes neuronales, que veremos por allá al final de todo el seminario. El hecho de que uno pueda, no hay un entorno de ejecución, puede escoger qué hardware acceleration quieren. Y correr una cosa en GPU versus CPU, la diferencia es abismal. Entonces, altamente recomendado. No todo el mundo tiene GPUs en el computador y no todo el mundo, aparte de las GPUs que da Google, suelen ser bastante mejores que las que uno tiene en un computador local. Entonces, altamente recomendado usar Colab. Me parece muy, muy cierto. Ricardo, ¿tienes algún comentario final, alguna cosa que deberíamos discutir antes de terminar el seminario hoy? ¿O tienen preguntas, cosas que les gustaría que respondiéramos los miembros del seminario? Digo.
No, No, por mi Miguel, parte, creo que mencionaste como lo que les iba a decir, que era precisamente la instalación de Anaconda, pero ahí está, yo creo que ya lo dijiste. Súper, súper, me parece bien y me parece que les podemos compartir un link a este notebook inicial para que les quede de pronto un poquito sobre cómo se define una clase, cómo se definen los métodos adentro de una clase, cosas así. y también compartirles la presentación, ¿no? Creo que David por ahí, David, perdón, por ahí, y yo como que le compartimos la presentación. Es cierto, es cierto. Daniel Calle está mencionando en el chat ambientes virtuales. Ese es también un tema que es importante saberlo como un desarrollador bueno, sí, como un analista de datos, pero yo creo que eso es algo que podemos cubrir tal vez en las sesiones que vienen. ¿Qué es un ambiente virtual? Lo pueden pensar como una versión particular de Python junto con todos los paquetes que necesiten. A veces hay paquetes, por ejemplo, que le cambiaron una funcionalidad muy importante cuando pasaron de versión 3.2 a 3.3 o a alguna cosa así. Entonces, en ciertas circunstancias, uno tiene que tener un montón de control sobre el tipo de Python que uno tiene instalado y sobre como los paquetes asociados a ese Python. Pero eso es algo que podemos discutir, si les parece bien, en alguna de las sesiones entrantes. Sí, a mí me parece bien importante que discutamos eso más adelante. Incluso me gustaría, significativamente más adelante, hablar un poquitico en particular de Docker, ¿cierto? Porque lo que uno está haciendo con pues, con los ambientes virtuales es como tratar de aislar un montón de cosas para que uno pueda, digamos, ejecutar algo de manera consistente en ese entorno. Sin embargo, cuando uno pasa de un computador a otro, cuando uno monta las cosas en la nube, muchas veces las dependencias y las cosas que tienen ahí, todo falla. Entonces Docker ayuda precisamente a mitigar ese efecto, creando como un entorno aún más aislado que un entorno virtual, porque al final de cuentas el entorno virtual sí está corriendo sobre las cosas que ya tiene la máquina. Entonces, me parece importante y propongo pues que hablemos de eso también más adelante. Me parece como en 2 minutos bacano charlar, no sé pues si alguno del chat tenga precisamente esa duda, pues como cuál es la diferencia entre Python y Anaconda, porque estamos diciendo que Anaconda si en realidad vamos a trabajar sobre lenguaje de programación Python, pues no sé si discutir como 2 minutos, dar una hora de diferencia entre Python y Anaconda. O no sé, pues si todo, si el chat la tiene clara, pues yo estoy metiendo en las patas. A mí me parece importante, pero no sé si tenemos el tiempo, ¿no? Porque ya son las y A media. correcto, sí, qué pena, ya. Dale, no te preocupes. Entonces sí, yo creo que eso es todo por hoy. ¿O qué opinan? Sí, de acuerdo. Creo que hasta aquí estamos bien. Muchas gracias, Miguel y Ricardo, por la presentación de hoy. Es con todo el gusto. Muchas gracias, Muchísimas gracias, Ricardo. Miguel, por aterrizar los conceptos, pues yo siempre la verdad. No se me había ocurrido la verdad, no soy tan alcohólico en ese sentido. Sí, 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 sí. Es con todo el gusto y entonces nos vemos, si les parece bien, la semana que viene, en donde Vero va a comenzar a hablar sobre regresión, que es el primer método que vamos a discutir. Así es. Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Hasta luego todos.